con un nuevo libro, el libro de los placeres prohibidos. Nico, te lo muestro a vos. Que se va a convertir en un suceso seguramente. Lo estuve hojeando porque me lo mandaron de la editorial esta semana, ¿no? Y estaba terminando el de Sebrelí. Y digo, es apasionante como cada una de tus propuestas, Federico. Bueno, en principio te agradezco a vos y decirte que, bueno, para mí Rosario es casi una cábala. Yo siempre empiezo las presentaciones por Rosario, después terminan Como en Lelutier. Estambul, ahora compraron los derechos del libro en Polonia, pero siempre para mí la primera presentación tiene que ser en Rosario. Sí, bueno, de buen augurio, enhorabuena. Sí, sí, sí. Cuando nombrabas Estambul, vos sabés que yo pensaba, digo, tus novelas que tienen siempre una propuesta internacional, porque son historias que la podés trasladar. El anatomista, recién hablábamos, si la filmara Anó, el del nombre de la rosa, podría ser una gran historia, Las Piadosas y otras tantas novelas que vos escribiste, pero digo, ¿cómo reacciona, por ejemplo, una sociedad como la turca, que tiene por ahí otros parámetros, tiene otra relación con la sexualidad incluso? Entonces digo, nosotros que por allí somos open mind, diría Moria, pero somos un medio pacato, muy influenciado por la religión, por la formación. Mira, efectivamente, cuando salió El Anatomista en Turquía, yo viajé a Estambul, y bueno, vos sabés que la mitad de Estambul es europea, y la otra mitad es más asiática. Y hay sectores, digamos, del Islam mucho más ortodoxos, por así decirlo, más conservadores. Y bueno, estuve en la Feria del Libro en Estambul, estuvo todo muy bien, hasta que, recordemos que El Anatomista cuenta la historia de un señor que se llamaba Colón, igual que Cristóbal, y por la misma época se declara el descubridor del órgano del placer femenino, del clítoris. Me parecía increíble que este órgano tuviese... Contaba acá que ruborizó a Marita Lacroze, exactamente, ¿no? Bueno, increíble que este órgano tuviese un descubridor y que además se llamara Colón, que eso fue cierto. Bueno, entonces cuando estos sectores tan ultramontanos se enteraron, vos pensás que todavía hoy en el Islam se practica la cliterectomía, es decir, la ablación del clítoris para que las mujeres no sientan placer. No recibieron el libro de muy buen grado, entonces después de unas cuantas amenazas no quise convertirme en el segundo Salman Rushdie y dejé Estambul antes de lo previsto. Pero bueno, uno insiste, y el libro de los placeres prohibidos, que como su nombre lo indica, justamente habla de este punto de encrucijada entre el placer, la prohibición y los libros. Porque es una novela que transcurre en la Edad Media, en el siglo XIV, y tiene como protagonista a un personaje apasionante y mucho más apasionante de lo que suponemos. El protagonista es Gutenberg. De quien tenemos una idea casi escolar. Si nos preguntan quién es Gutenberg, rápidamente decimos el inventor de la imprenta, de los tipos móviles, tipo gracias a quien conocemos el libro tal cual hoy existe. Conocemos una cara a Gutenberg. Una cara, pero la otra cara de Gutenberg es tan oscura y tan apasionante. Es Gutenberg como la otra cara de la luna. Claro, porque en realidad Gutenberg no inventa una máquina para imprimir libros, sino que inventa un dispositivo para falsificar manuscritos. Vos pensás que un libro en aquel entonces, cuando estaban escritos a mano, que llevaba 1 año, 2 años de trabajo, valía una fortuna, un tesoro. Uno se podía comprar un palacete en cualquier ciudad europea con lo que valía un libro. De manera que Gutenberg lo que inventa es una máquina para falsificar libros. De hecho, un socio del Fust es apresado en París vendiendo un ejemplar falsificado. Ellos no eran conscientes de lo que estaban inventando. Quien fue consciente fue el poder, fue la Iglesia. Cuando vio el potencial de esa máquina y descubrió que eso podía masificar la lectura, se encontró con 2 noticias, una buena y una mala. La buena era que, bueno, esta máquina le iba a servir para difundir la lectura de los libros sagrados, esencialmente la Biblia. Pero estaba el Index Librorum Prohibitorum, el índice de los libros prohibidos, que era mucho más extenso que los libros permitidos. Y tentadores. Y en general escritos por mujeres, y mujeres muy apasionadas. De manera que vieron un peligro, un enorme peligro. Entonces, bueno, Gutenberg fue sometido a juicios, a diversos juicios, y aquí este libro, que está escrito como un thriller, como un policial, se inicia con un asesinato. Un asesinato en un burdel muy particular. Un monasterio. Claro, porque en realidad los clientes ignoraban que esas meretrices, en realidad,
eran sacerdotisas de las viejas religiones babilónicas. Es curioso porque antiguamente el sexo no solamente no estaba prohibido, sino que era sagrado y se ofrecía en los templos. Y eran las sacerdotisas quienes ofrecían sexo. Valía la pena ir a misa, ¿no? En esa época. Pero bueno, entonces, ¿qué iba a pasar si esos libros prohibidos no solamente tomaban estado público, sino que se expandían? Entonces, bueno, ahí encontramos que este afán por impedir la lectura tal vez es el mismo que llevaba a matar a estas mujeres que acaso tienen el secreto del placer. Ahora, usted que a mí lo que siempre me sorprende, digo, de la erudición que tiene Federico, porque además es un buceador, es un tipo sumamente preparado y culto para investigar de estos personajes y tratar de buscarle la otra cara, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido jamás, hasta que me llegó el libro tuyo, pensar esta otra faceta de Gutenberg. Me hubiera quedado con lo de la escuela o lo de la universidad. Bueno, pero mirá, este libro me implicó tantos viajes. Yo viajé a Alemania, estuve en Berlín, estuve en Mainz. Es muy fácil hacer investigaciones en Alemania, digámoslo así, porque está todo facilitado, está todo digitalizado. Yo ahí permitime que te muestre, porque es tan hermoso. Aquí en la primera página está reproducida la firma del notario que llevó las notas de los juicios a Gutenberg. A ver, se lo muestro, a vos te lo muestro, Nico. ¿Ya lo mostraron? Ah, ¿lo mostraron recién? Es hermoso porque ahí, como vemos, es una mano que sale de una caja y ofrece una flor. Exacto. Que además eso invita a dedicar el libro muy fácilmente. Bueno, esa era la firma del notario. Yo tuve ese documento en mis manos y en ese documento, uno lee, lo tuve que traducir, por supuesto, porque es alemán antiguo, claro. Además, los juicios a los que fue sometido Gutenberg. Es decir, fue un estafador. Pero además de ser un estafador, él, otro de los juicios, que también tuve acceso a esos archivos, se los inicia una mujer, una jovencita llamada Enelin, porque le prometió casamiento, y en rigor lo que hizo Gutenberg fue, ella era hija de un noble muy rico, fue limpiarla. Entonces le sacó una fortuna, y con ese dinero que le saca a Enelin, nunca se casa, ella le inicia juicio por falsa promesa de matrimonio, él levanta su primera imprenta clandestina. Es todo tan cinematográfico, porque esa imprenta estaba en las ruinas de una abadía antigua, perdida, y él ahí sufre unos delirios místicos. Es una historia realmente apasionante. Qué lástima que no vivimos en un país, nosotros, que casi periférico para los lugares donde se deciden las grandes producciones de cine. Porque digo, hay que hacer contacto con grandes productores y demás, porque estas historias, yo creo que hoy que no abundan buenos libros, son cinematográficas. Bueno, vos mencionabas a Noah, Jean-Jacques Hano. El anatomista estuvo en manos del productor, que en ese momento era Jean-François Le Petit, y después perdió los derechos, pues se venció el plazo, después los volvió a tener. Estos procesos de cine llevan muchos años. Bueno, yo veía, por ejemplo, Dan Brown, que es un fabricante de bestsellers con El Código, con toda la saga, ahora también, bueno, pero consiguió 2 mecenas a la hora de producir, claro, como son Spielberg y el protagonista, ¿cómo se llama? El que hizo Forrest Gump. Sí. Tom Hanks. Bueno, con esas dos de potencia apuntalando los proyectos, obviamente hace enseguida dulce de leche. Pero digo, ir desde un país del extremo más sur del planeta a ofrecer una historia, hay que convencerlos, ¿no? Habría que mover, habría que usar contactos de la Argentina. Pero va a salir. Sí, yo creo que va a salir. Va a salir. Hoy lo presentás en Rosario, hoy empezando un largo camino. Sí, hoy a las 19 en el Centro Cultural Ross. Y a mí me encanta conversar con los lectores, con la gente. Digo, el trabajo de escritor suele ser tan solitario que de pronto tener, digamos, la devolución de los lectores para mí es un regalo inestimable. ¿Cómo pulsás la historia una vez terminada? ¿A quién usás como conejillo de India para que vea el feedback que la obra provoca? Mira, yo a medida que voy escribiendo tengo 2 grandes lectoras, que son mi esposa, pobre sacrificio, porque además me lo va leyendo en voz alta, porque yo necesito tener como una imagen auditiva de lo, de lo que va. Entonces ella lee el libro varias veces, y ella es una excelente lectora.
Que además las mujeres de uno son implacables. Son implacables. Eso es exactamente, bueno. sí. Son los que no tienen doblez a la hora de decirte o una porquería o vale. Claro, pero después mi madre tiene una gramática perfecta, es uno de esos ejemplares que ya quedan muy pocos. Ella es una gran lectora, pero como yo soy muy pudoroso, le doy a leer solamente las partes que uno le puede dar de la ley a su madre. O sea que ahí donde vean algún que otro error, esa es la parte que no le di a leer a mi vida.